Hola, a nosotras nos tocó el tema de transporte activo y endocitosis. Mi equipo está conformado por René Betanzos, Naomi Mena, Itzayana Borboya, Nadia Karen Chávez y Anet Campos y pues yo. Y pues vamos a presentar lo que es el tema. Voy a comenzar explicando la introducción del transporte activo. El transporte activo es todo aquel que necesita energía. Se puede hacer en forma de ATP. ATP significa adenosín trifosfato y existen dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario, que más adelante se va a explicar a detalle de qué trata cada uno. La endocitosis. La endocitosis son moléculas pequeñas, macromoléculas y células pequeñas que son desde el interior hasta el exterior de la célula eucariota, que así como lo dice la palabra, endocitosis, endo, que interior, o sea que viene de adentro y todo lo de adentro, pues. Y existen dos tipos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis, que igual adelante se va a explicar más a detalle de qué trata cada una de ellas. Voy a comenzar diciendo la definición de transporte activo. Transporte activo es el movimiento de una molécula a través de una membrana celular por medio de una región de menor concentración en contra de un gradiente de concentración. Todo esto quiere decir que el transporte activo son las sustancias que se mueven de un área de baja concentración a un área de alta concentración. ¿Qué es la endocitosis? La endocitosis es un transporte activo que se introduce en partículas en una célula encerrándolas en vesículas de membranas plasmáticas, así como lo encontramos en la imagen al costado, que en la primera parte, en el lado derecho, encontramos la pinocitosis, que en el lado exterior encontramos las células y en el lado interior encontramos la vesícula y el citoplasma. La vesícula se encuentra un poco alejada del centro. Y del otro lado, al lado izquierdo, encontramos la endocitosis mediada por receptores. Igual, al lado exterior encontramos las células y al lado inferior encontramos la clatrina, el receptor y la vesícula revestida. En este caso existen dos tipos de transporte activo: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. El transporte activo primario son moléculas pequeñas que utilizan directamente el ATP como fuente de energía. ¿Y por qué? El ATP, durante el transporte activo, las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración, de la cual se crea una baja concentración en vez de un área alta de concentración, lo cual se vuelve activo, por lo cual requiere el uso, como dije anteriormente, de energía del ATP. En cambio, el transporte activo secundario son las moléculas pequeñas que utilizan un gradiente para impulsar el movimiento electromagnético. O sea, el transporte activo secundario acopla las proteínas transportados al movimiento de los iones. Son moléculas cargadas por su gradiente, pues de concentración, hacia otra molécula que hace que se mueva la molécula contra de su concentración. A un costado igual encontramos la imagen, igual se encuentra la membrana plasmática al inicio, arriba el fluido extracelular, abajo el citoplasma y la glucosa, arriba otra vez encontramos el contrasportador de sodio de glucosa, y al final la medida de Na y la glucosa, o sea, el nivel de concentración. Tipos de endocitosis. El tipo de endocitosis tenemos el fagocitosis y el pinocitosis. El fagocitosis es un proceso de las células que atrapan sustancias en forma de soluciones, las cuales también envuelve a una vesícula, que la fagocitosis es una función del sistema inmunitario que permite eliminar cada cierto microorganismo que está en nuestro cuerpo, que entra y evite que cause un daño severo a nuestro organismo. Igual las protistas, la fagocitosis es un medio de alimentación que proporciona parte o toda la nutrición del organismo. O sea, sin eso se conoce como una nutrición fagotrófica. O sea, esto en sí, la fagocitosis, es una función del sistema inmunitario que hace que uno tenga el alimento. Igual la pinocitosis es un proceso importante para generar respuestas inmunológicas.
O sea, que la espinocitosis ocurre más que nada en muchos tipos de células, ya sea como el intestino delgado o las células de huevo, o también son vesículas producidas durante la pinocitosis, se hacen un poco más pequeñas que la fagocitosis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es René Betanzos y el día de hoy vamos a hablar de la división del transporte activo. El transporte activo requiere energía celular para lograr este movimiento. Hay dos tipos. El primario, que utiliza trifosfato de adenosina, que es en siglas ATP, y el secundario, que usa un gradiente electroquímico. Y pues básicamente la división de transporte activo se refiere al proceso mediante el cual las células movilizan las sustancias a través de sus membranas contra un gradiente de concentración. Esto es decir, como de una zona de menor concentración hacia una de mayor concentración. Este tipo de transporte requiere energía, generalmente en forma de ATP, ya que las partículas se mueven en contra de su tendencia natural de difusión. Hay dos tipos, como dije, que es el primario y el secundario. Y el mecanismo de esta función es crucial para los procesos celulares, como la regulación de volumen celular, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Ahora vamos a hablar de la división de endocitosis. Este es un proceso celular en cual la célula captura el material externo, como los nutrientes, líquidos o partículas, envolviéndolo con su membrana plasmática para formar una vesícula que lo transporta. Como mencionaba, hay tipos de la división de endocitosis, que es fagocitosis, que es la ingestión de partículas grandes; pinocitosis, que es la ingestión de líquidos y pequeñas moléculas disueltas; y endocitosis mediada por receptor, que es un proceso más selectivo en el que la célula usa receptores específicos en su membrana para reconocer y capturar moléculas particulares, como las hormonas o nutrientes. En todos estos casos, el capturado es llevado al interior de la célula, donde puede ser procesado, almacenado o degradado. La endocitosis se puede dividir en sus diferentes, como comenté, y a la vez la endocitosis puede subdividirse en las siguientes categorías, que es fagocitosis, pinocitosis, endocitosis y la mediada por receptores. Una de las tres funciones es mantener la homeostasis celular, que el transporte activo permita a las células regular su ambiente interno y mantener las concentraciones de sustancias en los niveles necesarios para su funcionamiento. La segunda es absorber nutrientes, que eso nos permite a las células absorber nutrientes como la glucosa. La tercera es transmitir señales, que esta nos permite la transmisión de señales a través de células y tejidos. Igual se puede mostrar un breve ejemplo en la presentación con una pequeña imagen. Proceso de transporte activo. El transporte activo es un proceso celular que requiere energía ATP para mover sustancias en contra de su gradiente de concentración. Esto incluye el transporte primario, que viene directamente con el ATP, y el secundario, que utiliza gradientes iónicos. Hola, pues a mí me tocó exponer las funciones de la endocitosis y sus partes. La endocitosis sirve para reciclar pues las moléculas de la membrana plasmática de las células, y estas mismas pues se incorporan a las membranas de la propia vesícula de estas mismas. Esta función es súper importante, ya que influye mucho en las defensas de la célula y en su propia nutrición. Esta la permite pues ingerir sustancias, defenderse de patógenos y de regular pues su membrana, al igual que transportar señales. Esto es súper importante para la comunicación celular entre las células. Ahora bien, pues esta función se divide en dos partes y las podemos identificar por las vesículas de la membrana. La primera parte sería la parte de los fagocitos, que se pueden identificar porque son células que están en el sistema inmunológico, que digieren pues partículas externas que suelen ser como extrañas o irreconocibles, y pues estas las usan como mecanismo de defensa.
Y como segunda parte, o sea, como ya, está la pinocitis, que esta es la parte donde la célula pues absorbe líquidos a través de la vesícula. Ejemplo de aplicación en el cuerpo. Recordemos que estos ejemplos son de transporte activo y endocitos en el cuerpo. Número 1. Fagocitos. La ingestión de patógenos sería el proceso de glóbulos blancos que rodean y engullen y destruyen sustancias extrañas. Eventualmente mueren y forman pus por la acumulación de tejido o bacterias muertas. Número 2. Absorción intestinal. En el aparato digestivo se llegan a incorporar los nutrientes y su transporte sería hacia la sangre para que el cuerpo pueda llegar a usarlo. Número 3. Reciclaje de neurotransmisores. Se recicla mediante la reabsorción de neurotransmisores y otras sustancias después de que haya sido liberado en la neurona. Número 4. Bomba de sodio igual a potasio. Mantiene un equilibrio constante de iones en sus células, que implica el trabajo coordinado de diversas proteínas transportadas a canales iónicos. Se regula que la entrada y salida de iones como sodio, potasio, calcio y cloruro, y podrían llegar a alterar la homeostasis. Conclusión. Lo que entendimos del transporte activo y la endocitosis son procesos esenciales para el funcionamiento de las células, permitiendo que el movimiento de la regulación de sustancias sean necesarias para que su función sea la correcta. ¿Para qué sirve? El transporte activo sirve para transportar moléculas a través de la membrana celular. Se requiere mayor o menor energía para este movimiento y, a diferencia de la endocitosis, llega a invadir a la membrana plasmática, formando la vesícula mediante el cual ingresan a los solutos de la célula.